El Papa Benedicto XVI aseguró el viernes a bordo del avión que lo lleva a México que el comunismo ya no funciona en Cuba y que la Iglesia está dispuesta a ayudar a la isla a encontrar nuevas formas de avanzar sin traumas. El sumo pontífice agregó que hoy es evidente que la ideología marxista en la forma en que fue concebida ya no corresponde a la realidad. El Papa, quien llegará a Cuba el lunes, luego de una visita de 3 días a México, también hizo un llamado a la libertad de conciencia y a la libertad del culto en la isla caribeña. Las autoridades cubanas han insistido en los últimos días sobre el magnífico momento que viven las relaciones entre el Vaticano y Cuba. Pero esta última declaración papal parece más una crítica que un concilio de intereses con el gobierno de La Habana. Bueno, en este segmento tenemos a 3 distinguidas personalidades de nuestra comunidad. Tenemos con nosotros a Horacio García, representante en el exilio del proyecto Procambio, directivo del Consejo por la Libertad de Cuba, miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia, sombrilla de organizaciones opositoras en Cuba. Gracias, Horacio, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Tenemos con nosotros a Emilio Estefan, empresario, productor musical, colaborador de la Asamblea de la Resistencia, gran amigo. No es un invitado, forma parte del programa. Qué bueno, siempre contento de estar aquí contigo. Gracias. Y Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático, miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia. Gracias, Orlando. Gracias a ti, Oscar, por estar con nosotros. La evaluación de estas declaraciones del Papa en el avión en medio del Atlántico como un avance de lo que pudiera ser sus declaraciones en la homilía, tanto en Santiago de Cuba como en La Habana. Bueno, yo creo que hay 2 cosas. Número 1, el Papa claramente ha dicho de que la ideología marxista es obsoleta y que la Iglesia quiere contribuir a que Cuba abandone esa ideología marxista, que sigue siendo el credo oficial en Cuba de ese régimen. Y en segundo lugar, lo que también dijo el Papa, que no se mencionó en el reportaje, que dijo, la Iglesia siempre ha defendido la libertad. Si Cuba tiene derecho a la libertad. Y la conciencia. Yo creo que hay una cosa que quiero señalar, Oscar. Esa resistencia cubana, dentro y fuera de Cuba, ha logrado de que el tema de la prensa internacional en esta visita papal sea el derecho de los cubanos a la libertad. Eso es lo que se está debatiendo en Cuba en estos momentos con esta visita. El derecho de Cuba a ser libre, el derecho de Cuba a ser democrática, la represión que hay en contra de los opositores en Cuba. Ese ha sido el tema. El régimen no ha podido tapar eso. En otra parte de esas declaraciones, Horacio, dice el Papa que la transición no sea brusca. ¿Cómo ven bueno, ustedes? El Papa, yo creo que él se refiere a que no sea sangrienta. Él no, esa es la forma de ellos referirse. Yo siempre he estado de acuerdo con la visita del Papa, ya que no podía impedirla. Yo lo he visto como una gran oportunidad. No se puede menospreciar la sabiduría de la Iglesia y lo que representa el Papa. El Papa está por encima de cualquier debilidad humana que puedan tener algunos de los dirigentes de nuestra Iglesia en Cuba. Yo creo que el Papa está muy por encima de eso. Claro, tenemos que comprender también esos líderes de la Iglesia en Cuba que se han metido 50 años y bajo el terror y el miedo. Llama la atención que el Papa diga esto, pero que el cardenal Ortega no lo haya dicho nunca, que el comunismo es algo obsoleto, el marxismo. Es ahí donde yo me refiero que el Papa está por encima de toda o de cualquier debilidad humana que puedan tener algunos de los líderes de la Iglesia en Cuba, que han dejado mucho que desear. Vamos a ver qué responde el gobierno cubano a estas declaraciones de su santidad en pleno vuelo. Quienes pretendan obstaculizar esta visita apostólica con manipulaciones políticas fracasarán, porque su santidad encontrará en Cuba a un pueblo patriótico e instruido, orgulloso de su cultura, de sus convicciones, de su independencia, de su proyecto social, de su democracia genuina y de sus sentimientos de solidaridad y justicia. Un pueblo que escuchará a su santidad con profundo respeto y civismo. Esta mañana, Emilio, entrevistamos a un sacerdote polaco, profundo conocedor. Nos sorprendió cómo conoce a la Iglesia de Cuba y cómo conoce al pueblo cubano en perfecto español. Y hablaba de la diferencia de que el pueblo polaco es un pueblo católicamente militante, que no ocurre lo mismo con la Iglesia Católica en Cuba, que históricamente no ha habido esa masividad ni en los templos ni en las calles, contrario a lo de la Iglesia polaca. ¿Crees tú que este es un factor
El pueblo cubano, muchos dicen que es un pueblo sincrético, cree en la santería y cree en otras, a pesar de que dicen que es católico, pero nunca ha habido esa militancia en las parroquias. ¿Cómo ves tú esto? Lo que pasa, yo creo que ha sido 50 años donde todos los curas fueron votados de Cuba, fueron golpeados de Cuba, o sea que no hubo una fundación religiosa como en otros países, como en México y Brasil y otros países. Pero más que todo, cuando tuve una declaración como está viendo en estos momentos, es casi insólita, porque te das cuenta el problema más grande que existe en Cuba son los derechos humanos. ¿Te refieres a lo de del canciller? Sí, te das cuenta que decir que es un pueblo de libertad, se da cuenta uno que en Cuba, durante el mundo tiene que saber lo que está pasando en estos momentos. Por eso que nosotros hemos hecho en estos momentos un video donde estamos mandando a internet al mundo entero, donde se ven las imágenes de donde se golpean a la gente, donde castigan a la gente, y más que todo, vemos que solamente posiblemente sea un 10%, porque la tecnología ha llegado a Cuba casi ahora, donde hay algunos teléfonos que captan algo, así que posiblemente lo que está pasando, que no se ve al mundo, es lo que lo vemos. Sí, vamos a ver el trabajo que ha hecho Emilio Estefan en homenaje a esta visita, papá.